Vamos a orar. Let's Padre, pray. Father, siempre, Padre Santo, necesitamos su ayuda. always, Father Siempre God, we need your acudimos help. a usted. We always draw near to you. Porque la verdad, Padre Santo, que Because the sin truth usted is, Father God, that no without podemos you, hacer nada, we can't do Señor. anything, Lord. Nada que cuente. Nothing that counts. Padre Santo, necesitamos su Father, ayuda, we need your help. su ungimiento. Your anointing. Unge mis labios para hablar Anoint su my palabra. lips to give your Dirija mis word. palabras, Direct my Señor. words, Lord. Y Padre, And unja Father, nuestros oídos para Anoint our oír, ears Señor. to hear, Lord. Prepare nuestro corazón, Prepare Señor, para our heart, Lord, to recibir receive su palabra. your word. Porque yo sé que cuando la Because I know that recibamos when we y receive la it pongamos en and we práctica, put it into practice, va a ser para nuestro it will be bien. for our good. Porque su palabra no Because vuelve your word vacía, does not Señor, return void, Lord, sino que hace todo lo que but it usted does promete everything que that you hace. promise that it will do. En el nombre de In Jesús. Jesus' Amén, name, amen. amén, amén. Amen, amen. Después de sacar a su pueblo de Egipto After y having led his llevarlo people al out of desierto, Egypt into the Dios wilderness, le dio, God le dio los gave 10 them mandamientos the 10 Commandments y muchas and ordenanzas. many Entre estas había una Among que these was decía, one which declared, no Thou injuriarás a shalt Dios, not revile God, ni maldecirás nor al curse príncipe a de tu ruler pueblo. of thy Éxodo people. 22, Exodus 28, 22:28. versión moderna. Esto demuestra proves que Dios los that había God puesto had put bajo them gobernantes. Under rulers. Aún en los tiempos Even de in Moses' Moisés, time, los israelitas que Israelites resistían a who la resisted autoridad estaban authority resistiendo were a actually Dios en resisting realidad. God. Aunque los Although gobernantes the de las rulers of naciones the no creían en nations did Dios not believe in y God, sus países and estaban their bajo el countries were dominio de under the Satanás, dominion of Satan, el principio the de autoridad principle of permaneció authority inalterado. remained unchanged. Así como Israel era el Just as reino de Dios Israel y el was rey God's David kingdom, fue and King escogido David por was él, chosen by así God, también se nos so dice the que el Persian emperador emperor persa was likewise fue said to have establecido been set por up by Dios. God. Cuando nuestro When our Señor Lord estaba was en on la earth, tierra, se He sometió was a las subject to the autoridades governing gobernantes, authorities así como a la as autoridad well del as to sumo the authority sacerdote. of the high priest. Él pagó impuestos He y paid enseñó a los taxes hombres and a taught dar a men César to lo que render es de unto César. Caesar the Mateo things that are 22, Caesar's. 21. Matthew 22:21. Durante el interrogatorio, During questioning, cuando el sumo when the high sacerdote lo priest conjuró adjured him por el by Dios the living viviente God para que to dijera tell si él whether era el he was the Cristo, Christ, el Hijo de the Dios, Son of el God, Señor the obedeció Lord de immediately inmediato. Mateo obeyed. Matthew 26, 26, 63 y 63 and 64. 64. Reconoció así Thus, en todos estos acknowledging ejemplos in all these que ellos instances eran las autoridades de la that they were tierra. the authorities on Nuestro earth. Señor nunca Our Lord participó was en never a ninguna party to rebelión. any rebellion. Nunca. Never. Pablo nos enseña en Paul shows Romanos us in 13 Romans 13 que todos los que all están who en are in autoridad son authority siervos de are Dios. God's servants. Debemos We someternos must a be la autoridad subject to the local local bajo cuyo authority gobierno vivimos, under which así we como live, a la as well autoridad as de to the nuestra authority of propia our nación y own raza. nation and race. No debemos We desobedecer a should la not autoridad disobey local local authority simplemente simply porque because puede we ser de may be of a diferente different nacionalidad. nationality. La ley no The es law para is not infundir of temor terror al to que good hace lo conduct, bueno, but to bad. sino al que hace lo malo. No obstante ser However, diferentes However las different leyes the de cada laws of nación, nations are, todas ellas se they're all derriban de derived la ley from the de law Dios. of God. El principio The basic básico de principle todas las of all leyes God's laws de Dios es is castigar to lo punish malo the evil y and recompensar lo bueno. reward the good. Todas las All autoridades tienen powers sus propias have leyes. their own laws. Su función Their consiste function en mantener is to y ejecutar estas and leyes con execute el their fin de laws aprobar lo bueno that the good may y be corregir lo approved malo. and the bad disciplined. No en vano llevan They la do espada. not bear the sword in vain. A pesar del hecho de que In algunas spite of the autoridades fact that exaltan some lo malo powers do exalt y evil reprimen lo bueno, and suppress tienen good, que recurrir a they la have to resort to aberración de distortion llamar by malo a calling lo the bueno evil y good bueno a lo malo. and the good evil. No se atreven a They dare presentarse not come out públicamente openly a declarar and que al declare malo se le that the evil exalta por person su is maldad, exalted mientras because que of al his bueno wickedness, se le while the castiga good one is por chastened
su bondad. because of his goodness. Estamos ya We para are llegar, estamos about- ya llegando muy we're rápido very quickly a los tiempos cuando approaching the ya el times Señor when Jesús the va a Lord regresar. Jesus is gonna come Y la back. Biblia nos And the enseña Bible que en teaches estos us tiempos that during these va times, a haber, no va a there haber will not ley. be law, lawlessness, lawlessness, no ley. no law. Y estamos viendo And we're rápidamente cómo seeing esto se está quickly cumpliendo. how this is happening. Ah, yo no sé si usted I vio don't las know noticias if you watched the news apenas ayer o antier Just yesterday cuando or the day before. pusieron a un when they district attorney nuevo got a new district attorney. y él dice que ahora And he says that él ha now puesto una ley he's made a law que ya no se va a castigar los que fuman that marihuana he's not going to punish the ones who smoke lo van a llevar a marijuana la anymore. cárcel They ya. won't be taken to jail anymore. o los que hacen Or the crímenes ones pequeños who do ya no los van a petty llevar a la crimes, they're cárcel not going to be taken to jail porque anymore. cuesta mucho para llevarlos Because a la it costs a cárcel. lot to take them to jail. ¿Qué quiere decir que ya no hay Which ley? means that there's no more law. Solamente que usted mate a alguien Unless o you kill somebody or algo así, algo something grande. big like that. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué What quiere does this decir mean? que It means that hay más libertad there's more freedom para lo malo for the evil que lo bueno? than for the good. ¿Ok? Okay? So, todo esto So no nos all debe of de this, sorprender none of this should porque es surprise lo que us, la Biblia nos because ha it's what the Bible ya anunciado has que va a already suceder. announced that will happen. Aquí, And especialmente here, en Estados especially Unidos, in donde the las United leyes son más States, where the estrictas. laws are more strict, Ya estamos viendo esto, we're hermano. already seeing this. ¿Qué piensa usted de otras What do you partes think de otras naciones about donde la ley no es places tan in other estricta nations como where the aquí? law isn't as strict as here? Así de que So estas cosas nos these deben de things preparar. should Las leyes siempre han sido laws impuestas para have always cuidar been in al place justo to take care of the righteous y castigar al and injusto punish the unrighteous o al que hace el or the mal. one who does evil. Pero ahora hemos But estado now we've been por algún tiempo, for a while la juventud le the llama a lo bueno youth malo call the good things y a lo bad, malo le llaman and bueno. the bad they call Si good. usted se ha fijado, If you've ever noticed, a usted hace algo, you entre do los something jóvenes hace algo amongst the bueno youth, y you do dice, something good, hey, they that's say, bad. hey, that's bad, Qué malo. Pero es bueno. but it's good. Y hace algo malo. You do something y dice, "That's bad, good". oh, that's good. Así de que estamos viendo So los we're cambios seeing the rápidos changes que ya están quickly viniendo. that are already Y coming. apenas estamos empezando And we're porque just no getting hemos visto started. nada We todavía. haven't seen anything yet. Dice, hasta el presente Says, todas "Up las to the present, autoridades siguen All aún, powers are al still menos en following, at least principio, in principle, la regla the de rule recompensar of lo rewarding bueno the good y castigar lo and malo. punishing the bad. Este principio no ha This cambiado principle todavía. has not been changed. Por consiguiente, la ley de Therefore, Dios the sigue law en of vigor. God remains in force. Llegará el día The day shall en que el come hombre, when the lawless one, llegará el día en que el hombre sin ley, who is que es the el anticristo, Antichrist, estará shall en be el in power. poder. Él deformará He then will entonces todo el distort the sistema entire legal system of law y abiertamente and calificará lo openly bueno label the como good malo as bad y and viceversa. vice versa. Entonces matarán a los Then buenos the y good shall exaltarán be a los killed malos. and the evil shall be exalted. Ok. Los símbolos de The la symbols sujeción for a las subjection autoridades to terrenales son earthly cuatro, authorities are fourfold. a saber, To know tributos, taxes, al que se le deben to whom tributos, taxes are due, impuestos, al que revenue, impuestos, to whom revenue respeto, is al que due, respeto. respect, to whom honra, respect is due, al que and honra. honor, to whom honor El is due. cristiano obedece la A ley no Christian solo obeys para the law not evitar la only ira to de avoid Dios, God's wrath, sino también por but causa de la also for the conciencia. sake of conscience. Su conciencia lo His reprueba conscience si es reproves him desobediente. if he is Por eso disobedient. debemos aprender a Hence, we someternos must a las learn to be autoridades subject to local locales. authorities. Los hijos de Dios no The deben children of criticar God should o not censuar carelessly criticize desconsideradamente or al denounce gobierno. the government. Hasta la policía que vemos Even en la the calle police ha on the sido streets instituida are por Dios, instituted by God porque ha sido comisionada commissioned para una to a tarea specific específica. task. Cuando nos visitan When the los tax recaudadores, collectors
de or contribuciones y revenue inspectores inspectors de impuestos come to internos, us, ¿cuál es nuestra what actitud is our hacia attitude ellos? towards them? Y aquí en Estados Unidos, ya como And in usted the sabe, United muy, States, muy as you pronto know, para allá, para abril, va a pagar taxas, va a pagar You're going to pay al taxes, gobierno, you're going to pay the government, y muchos se and disgustan, many people don't muchos se like enojan, that. They get angry. no quieren They don't want pagar los to pay impuestos. the taxes. Muchos hacen, Many make, ¿cómo se llama en how do español? you call it in Spanish? Cuando hace cosas indecentes When que, you que, do que, indecent que no things reporta that, todo lo que you ganó don't y todo. report Es, everything that you earned. ¿mande? Fraude. No sé cómo se llama. Sí, pero tiene un nombre y no There's a name, no sé I el nombre en don't know the español. name in Spanish, Pero but sí, muchos, el gobierno government siempre está is always luchando con ese fighting problema, ¿ve? Porque against that mucha problem, gente because a lot no of people reporta. don't Y report. y cuando usted va a And when comprar you go algo to buy y le dicen, something, no and they tell admitimos you, cheques ni "We tarjeta, don't take checks puro or credit contado, cards, es gente que we no take está cash." reportando todo That's lo que people está who entrando. aren't reporting everything that Y, they're getting. El gobierno And the government lucha mucho con esas cosas, struggles ¿ve? a lot with these things. Pero como But no since pueden cubrir a They todo, can't cover entonces hay everything. muchos lugares que There are many operan places así. that operate like Yo that. sé que usted ha ido a And I know lugares, you've yo he gone ido a to places lugares like that. I've gone donde to dice places like that puro where al they say contado, cash no, only. no acepta nada They más. don't accept anything Ve. else. Y And so, porque si usted because if you lo paga con tarjeta pay o con with a con debit card cheque, or with a check, entonces se then reporta, that's ¿verdad? reported. Y usted tiene que pagar And you have to intereses en ello y todo Interest on eso. that and all that. Y yo no And- sé por qué, and I don't know why. bueno, será ignorancia, Well, yo creo it que could la be gente ignorance, maybe, no why quiere people pagar, don't porque todo wanna ese pay. dinero que uno Because paga, all that money that you pay, cuando ya está más viejo, when como you're estoy yo older, ahorita, like I am right now, recoge todo ese you dinero. collect all that money. Le está viniendo por It's mes. coming to you every month. Yo ya no tengo que trabajar. I don't hermano. have to work anymore. De veras, no tengo que I trabajar. don't have to work. Yo, el gobierno me The manda a mí government suficiente sends dinero me para enough vivir. to live on. Mi esposa y yo podemos My vivir wife and I, we can bien live a fine. gusto sin We're comfortable ningún without dinero any de otra parte. money coming in from anywhere ¿Ve? else. ¿Cuáles son beneficios The benefits de lo que ya pagamos? of what we already paid. Todo aquel tiempo que estábamos All that pagando, time ¿ve? that we were paying. Que muchas veces, That a yo me lot of acuerdo antes de times, ser I remember cristiano, before I was a Christian, yo me renegaba mucho por I'd eso. complain a lot about that. But pero es para bien de It's for nosotros, our ¿ve? own good. Es para bien de It's nosotros, for pero our no own nos good, gusta but we don't like pagar. to pay it. No nos gusta que nos We don't quiten. like to have our Pero money taken cuando ya away. esté viejo, But when le you're gusta. old, you Porque like dice, it wow. because you say, wow, yeah. Sí. So, Well, todos los que sí somos de And aquí, so then ¿verdad? those of us who are from here, tenemos ese we have ese privilegio. the privilege Que cuando ya that está when de 65 you're años 65 years en old delante, and older, como decir el gobierno lo mantiene. the government, Porque le dan. the government Ah, gives you all that money. Y esto tiene que ver también And si this uno no also lo has to reclama do durante los with- años. Ok, qué difícil es obedecer si no How difficult vemos la autoridad de it Dios, is ¿verdad que to sí? obey if we do not see Si the no authority of God. consideramos que Dios If we don't think está about respaldando how a God las is autoridades, supporting these es muy authorities, difícil It's obedecerlas very en difficult to ocasiones, obey them ¿verdad? at sometimes. Porque la ley no Because the siempre law es Isn't always legal, ¿verdad? No legal, siempre or se portan it's- bien, they don't ¿verdad? always behave Pero well. como But quiera son autoridades y son in any autoridades regard, de their Dios, son authority, respaldadas por God's Dios, así authority, que tenemos que supported by God, respetarla so como we have to quiera. respect it anyway. Cuanto más tratemos de The obedecer, more we tanto más try to obey, difícil the se harder hace. it becomes. Y mayormente aquellos que But siguiendo chiefly la them carne that walk andan after the en flesh consuficiencia and the e lust of inmundicia defilement and y despise desprecian el dominion. señorío, atrevidos y contumaces, Daring, no temen decir self-willed, mal they de las tremble not potestades to rail superiores. at dignities. Es lo que dice segunda de That's what Pedro 2 Peter 2:10. 2:10 says. Y es, déjeme And let explicarle me algo que es explain muy something to you peligroso that's very dangerous. ir en contra To go de la against autoridad.
the authority. Cualquier autoridad Any es muy authority. It's peligroso. very dangerous. Tenemos un ejemplo cuando el We have an ángel example Miguel where the contendió angel con el Michael, diablo por el cuerpo de Moisés. the devil No se for atrevió Moses' body. He a didn't decirle dare más que Dios to te tell him reprenda. Es anything todo. more than God rebuke Él you. podía haberle dicho He could muchas have otras said cosas, many other pero things no. to him, but he didn't. Es decir, respetó That la means autoridad que He Satanás respected the tiene. authority that Satan Porque has. la autoridad que Because the Satanás authority tiene, that fíjese Satan bien, has, look at la this. autoridad que The Satanás authority tiene, Satan Dios se has, la dio God gave it to y him, Dios se la and quita. God takes it away. En otras palabras, Él In no other tiene words, más autoridad he que la has que no Dios more le authority permite than que that tenga. which God allows him to Y have. gloria a Dios por And ello, praise porque God no for nos, that, si no ya because nos if hubiera not, he acabado a would have todos. already done away with all Pero of Él no us. puede, But he can't, porque Dios because God no lo deja. doesn't Así allow de it. que So, cuando consideramos when we esto, think about es this, algo peligroso hablar it's de la something autoridad. dangerous to talk Cualquier about the autoridad que authority, sea. any authority that it Ah, may be. No se enoje So, y don't empiece get a angry and a start to hablar de la autoridad que talk Dios ha about the puesto. authority that God has Mejor placed. déjelo ahí. Instead, just leave it Ok. alone. ¿Cuántos pierden su How poder many y su lose vida their por la power and murmuración? forfeit their lives No through deberían reviling? los hombres caer Men en should un not estado fall into a de state of anarquía. anarchy. No tenemos por We qué need not preocuparnos be demasiado overly en concerned cuanto a with cómo how God tratará will deal Dios with con that los que which is se done hacen injustamente o con lo que unrighteously. se hace injustamente. Aunque Though we debiéramos should orar pray por la for disciplina God's de Dios discipline en razón on de the la ground of justicia. righteousness. En todo caso, In any event, la insubordinación insubordination o to authority desacato a la is autoridad mutiny es rebelión towards God. para con Dios. Si somos If we are insubordinados insubordinate, o rebeldes, seremos we will una be a ayuda al help principio to the del principle anticristo. of Antichrist. Preguntémonos, Let us ask ourselves, ¿cuándo esté when en the acción el mystery misterio de la iniquidad? of lawlessness ¿Seremos un is at work? impedimento Are o we a una restraint ayuda? or a help? Cuando ya esté When it's la, already la rebeldía when the en su rebellion fuerza is o el already anticristo there, o los poderes que se acercan a the ese tiempo, Antichrist or the que vamos a we're enfrentarnos going más to con, be con confronted more with abusos de autoridad abuses of authority que en ningún otro tiempo. than at any other time. Pero aún sin embargo, But even como so, cristianos nos as sometemos Christians, we submit a las leyes to the laws de la tierra, of the que es land, lo que la Biblia nos which is enseña. what the Bible teaches us. En la familia, In the family, en Efesios 5, in 22, Ephesians 24 nos 5:22 enseña, to dice, las 24, it says, casadas wives, estén sujetas be a in sus subjection maridos, unto a sus your own propios husbands, maridos, como al as Señor. unto the Lord. Fíjese bien. Porque el marido es husband cabeza de la is the head mujer, of the así wife, como as Cristo es Christ cabeza de la also is the iglesia. head of the church. Así que como la iglesia está But as sujeta a the church is Cristo, así subject to también las Christ, casadas so lo let the estén a wives sus also maridos be to their en husbands todo. in everything. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, Now, no está hablando he's de un not marido talking about a spouse no cristiano, who is not a Christian, pero un marido cristiano. a Christian spouse, a Christian husband. Y al hombre, And the man, le dijo Pablo, Paul said, el hombre, el that the marido, man, the ame a husband, su mujer como to Cristo. love his wife as ama a la Christ iglesia. loves the church. Cuando ponemos esos dos When we juntos, put those two no es together, difícil it's not que la mujer difficult se someta al for hombre. the wife to Porque el submit hombre to está her sometido a husband, because Dios. the husband is Y submitted si el to hombre está God. sometido a And if Dios, the man is submitted to God, entonces los dos van a both juntos, van a together crear un will ambiente de create amor. a y no de surrounding of rebeldía. love and not rebellion. ¿Me entiende? You understand? No va a haber abuso, There won't be abuse. no va a haber There engaño, won't no va a be haber deceit. There won't nada be negativo, anything negative. sino que todo va a But trabajar everything para will work bien. out for Y good. cuando esto se And when this practique, is practiced, usted está enseñando, por ejemplo, you're a showing, esa for bebé example, que you're ustedes teaching tienen, that baby that you está have. aprendiendo del ejemplo que She's ustedes learning le from the den, example that como you give ustedes se her, porten how uno you con two otro, behave with porque each lo que other. hablamos Because what we say sale sobrando.
es lo que there's more- hacemos that's more, lo that's que extra. hace That's una what we diferencia. do Y cuando that los makes a hijos difference. pueden ver en And when nosotros el our children respeto can que see in debemos de us the tener unos respect con that we otros, should have with each entonces other, ellos están then aprendiendo they are cómo learning ellos van a how portarse they are cuando going ellos to ya estén behave de when edad they're y already cuando of ellos age, ya tengan and when familia they have a también. family Y, also. y va corriendo, And ¿verdad? that's how it goes De from familia en familia en family familia. to family to family, Generación en generación en generation to generación. generation ¿ve? to Por generation. eso, al That's contrario, why, lo on malo, the contrary, the evil, si usted ve, por ejemplo, if you, for un example, hogar see a home donde hay tanto pleito where y there's so much argument, tanta so cosa many mala, usted va a things, ver los hijos van a ser igual. you're going to see your children are going Y to be the sus same hijos de way, ellos van a ser and their igual, y sus children hijos will de be the ella ya same, va, and ya va. on and on. Y And por eso cuando hay that's why alcoholismo, when por there's ejemplo, cuando hay alcoholism, for alcoholismo example, when there's en la alcoholism in familia, the family, los hijos es muy the probable que children, it's también very van a ser possible that alcohólicos. they also Y will be luego sus hijos de alcoholics. ellos van a ser And then alcohólicos. their Sí. children. ¿Ve? So, So tenemos que we tener have esto en to have mente, this in mind, que la vida que nosotros that the vivimos Christian- en el that the hogar life that we estamos live in the enseñando o home instruyendo is a being nuestros hijos. Por eso la instructed Biblia dice, to our instruye al children. niño en That's su why the Bible carrera says, instruct a y child cuando in his sea way, and viejo when no he is se old, he apartará will not de ella. depart from it. Instruye. Instruct Quiere decir, them. sé That ejemplo. means be an No dice example. enséñalo. It doesn't say teach them. Instrúyelo. It says instruct them Para que so that aprenda they can learn del ejemplo que tú le das. from the example Ok. that you give. En Efesios In 6, 1 al 3, Ephesians 6, 1 to le 3. habla a los hijos. It's speaking to the Hijos, children, saying, children, Obedecer en el Señor obey a your vuestros parents padres, in the Lord, porque esto for es this justo. is right. Honra a tu padre y a Honor tu thy madre, father que es and el mother, primer which is the mandamiento first con commandment promesa, with promise, para que te vaya that thou bien may be y well, seas de that it larga may be vida well sobre with la thee, tierra. and thou mayest live long on the earth. Colosenses 3, 18, 20 y Colossians 22. Casadas, 3:18, 20 and estad 22. sujetas a vuestros Wives, be in maridos como subjection conviene to your al Señor. husbands, as is fitting in Hijos, the Lord. obedeced a vuestros padres Children, en obey todo, your porque parents esto in agrada all al things, Señor. for this is well-pleasing in Siervos, the Lord. obedeced en todo a Servants, vuestros obey in amos all terrenales, things them that no are your sirviendo al masters, ojo como los que according to the quieren flesh, agradar a los not with eye hombres, service as sino men con pleasers, corazón sincero, but in singleness of heart, temiendo a fearing Dios. the Lord. Qué bonitos ejemplos, ¿verdad? What a good example, isn't it? Qué bonitos consejos, What good advice. que si los seguimos, That if we trabajan. follow the advice, it works. Dios ha establecido su God autoridad sets en up el his hogar, authority in the home, pero muchos de sus but many hijos of no his children presentan do not pay suficiente enough atención a attention esta to this esfera de la sphere of familia. the family. Pero las epístolas Yet como the Efesios y epistles, Colosenses, such as que son Ephesians and consideradas las Colossians, más which are espirituales, considered the most no spiritual pasan por letters, alto este do not asunto. overlook this matter. Ellas mencionan They específicamente specifically la mention sumisión en el subjection hogar, in the home. y sin esta That habrá without dificultades this, en there el will be servicio de difficulty Dios. in the service Las of God. cartas de Primera de The letters Timoteo of 1 y a Timothy Tito and Titus tratan del tema deal de with la the obra, subject of work. pero también tratan But they de los also problemas de la familia family como algo que problem podría as being afectar la something obra. which could affect the La work. primera carta de Pedro Peter's trata first letter principalmente focuses del on reino, the kingdom. pero él también But he considera too como considers rebelión rebellion contra el against reino familial la rebelión authority contra la as autoridad rebellion familiar. against the kingdom. Una vez que los miembros Once de the una members of a familia family vean la see autoridad, authority, desaparecerán many difficulties muchas in the home dificultades will en el disappear. hogar. Dios ha puesto al God marido has por set the autoridad husband as delegada the de delegated Cristo, authority of Christ, con la mujer with como the wife as representante de la representative iglesia. of the church. Sería difícil It would que be la difficult mujer for se the wife sometiera to a be su subject marido to her husband si no viera if en she did él not la see the autoridad delegated delegada authority que Dios le vested ha in him conferido. by God. Ella tiene She que needs to entender que el realize verdadero that the real problema issue es la is autoridad de God's Dios, authority, no la de su not marido. her husband. Que enseñen a las That mujeres they jóvenes a amar a sus train the young maridos y a women sus to love hijos, their husbands, a ser prudentes, to love their castas, children, to cuidadosas be de su casa, sober-minded, chaste, buenas, workers at sujetas home, a sus kind, maridos, being para in que la subjection to their palabra own de Dios husbands, no that the sea word of God blasfemada. be not Tito 2, blasphemed. 4 y Titus 5. 2, Wow. 4 and 5. ¿Lo agarraron, hermanas? Did you get it, sisters? No me aviente con tomates, ¿ok? Don't throw tomatoes at me.
Acuérdense, yo no soy el que lo digo, Remember, I'm lo not the dice one la who's saying Biblia. it. The Bible says it. Ya. Así que tenemos, So, tenemos we have tenemos un gran we trabajo have que hacer, ¿verdad? a great job to do. Aleluya. Asimismo, In vosotras like mujeres, manner, estad you sujetas a vuestros wives, be maridos in para que subjection to también your los que own no husbands, creen that a la even if any palabra obey sean not the word, ganados sin they may palabra without the por la word be conducta de su gained by the esposa. behavior of their wives. 1 Pedro 3:1. 1 Peter 3:1. Porque así también For after this se manner, ataviaban en otro aforetime, tiempo the holy aquellas women also, santas who mujeres hoped que in God, esperaban en Dios, estando adorned sujetas a sus themselves, maridos como being in Sara subjection obedecía to a their own Abraham, husbands, llamándole as Sarah obeyed Señor. Abraham, calling him Lord. 1 Pedro 1 3, 5 Peter y 3, 6. 5 and 6. Hijos, obedecer Children, al Señor a obey your vuestros parents padres, in the Efesios Lord, 6:1. Ephesians 6:1. Porque Dios ha Because establecido a God los has padres set por up the autoridad. parents as ¿sí? authority. No es que ellos It's se hagan not that autoridad, they Dios make los themselves estableció como authority. autoridad. God established them as authority. Entonces tenemos So que then respetarlos. we have to respect it. We have to respect them. ¿Cuándo? A todo tiempo. When? All the time. Cuando mi mamá todavía When my estaba mom a was still 80, 90 años, 80, 90 years old, yo ya tenía mis años también. I was old Y ella me too. regañaba a mí. And she would Cuando ella quisiera, me regañaba. Y she yo would tell me decía, things whenever she mamá, wanted to, and I'd say, mira Mom, todos los años que tengo. look how old I am. Como quieras de mi hijo. Well, Yo you're te my puedo son regañar. anyway, and I Sí, can mamá, yo tell sé que you sí. whatever I want. Yes, Mom, I know you can. Así de que So hasta el día que ella murió, yo la until the day she respetaba a died, ella. I Y cuando ella respected me her, decía and algo, when she told me something, yo me sometía. I would submit ¿verdad? to her. Pero But eso fue porque that was ahora because Cristo está en mí. now Christ En los is 100 in me. años pasados. In Era tan years diferente. past, ¿verdad? I was Así very de different. que ya. So, yeah. La diferencia es The Dios. difference is God. Cristo en nosotros. Christ in Es la us diferencia. is the difference. Por eso podemos That's tolerar why que we nos can traten mal, tolerate podemos que people hablen mal de mistreating us, nosotros, that people podemos, speak todas badly estas about us. cosas que All these Jesús things habló en that el Jesus capítulo said 5 de in Mateo. chapter 5 of Y cuando Matthew. hagan estas cosas, When you do hazles these bien, things, ámalos. when people do these things to you, love Sí. them. En el capítulo 5, In chapter 5 de Mateo In dice, chapter 5 of gócense Matthew, it says, cuando los rejoice vituperen, cuando les when hagan they mal, mistreat you. gócense. Rejoice. En lugar de enojarse, en Instead lugar of de getting entristecerse o angry or llorar o getting sad no, or gócense. crying, no, Aleluya, rejoice. gloria a Hallelujah, Dios. praise God. ¿Ve? Ya estoy entrando I'm a lo getting- mero I'm bueno. getting Aleluya. to the best part. Ok, bueno, Well, ya se nos acabó el we've tiempo, run out pero of time, aquí nos vamos a quedar. but we're going to leave off here. Vamos We're a going prepararnos, to hermano, prepare porque es lo mejor. ourselves, because Estar that's the best thing preparados to do para is to ese be prepared tiempo, for that time. porque no sabemos, Because we don't know cuándo. when, pero but la pregunta que nos the debemos de question that we hacer, should ask, yo estoy listo am I ready para enfrentar algo así, to confront something like that? si viene a mí, If it were to be in front of me, a lo que hemos visto, from what we've y seen, Dios nos libre y cubra mis palabras and que voy a God hablar, sets us free porque and cover my hemos words, visto what I'm about to say. hombres entrar We've seen a men iglesias come into donde han churches matado where they've killed a varios. many people, Y and supongamos que we entrara suppose that en un lugar, as we come no into a vamos a decir place, este, we're not going to say this place, pero que les diga, But o niegan a Jesús o if they come boom, and say deny Jesus or boom, que tantos van a, how many decir, how many will say, ah, oh, no. no. Vamos a orar. Let's Padre, pray. Father, gracias Señor por Thank you, lo Lord, que usted nos for enseña, what Padre, you teach us, Father, porque estamos aprendiendo. because we are learning. Gracias mi Padre por Thank you, my este Father, tiempo. for this time. Bendice a mis hermanos, Bless my brothers and sisters. cuídalos, guárdalos, Take care of Señor. them and keep them safe, Lord. Cólmalos de bendiciones, Pour your blessings down suple upon toda them. necesidad Supply every need. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. Amen. Todos puestos Everyone, de please pie. stand. Nos vamos a We're despedir going con to un be fuerte dismissed with a shout of aleluya hallelujah. a las 3. The count of 3. A la 1, a las 2,
A las 3. Aleluya.